Capítulo 51. El pájaro de vapor. La mañana después de la lluvia fue refrescante, el aire lleno del débil aroma de tierra y flores, estimulando el alma. Levi, un hombre robusto de mediana edad, deambuló en la oficina de Steinbird, agarrando su maletín. En el interior, la oficina del periódico era una colmena de actividad, pero ordenada. Los reporteros se apresuraron persiguiendo el más mínimo toque de noticias, mientras que los editores estaban absortos en revisar y pulir manuscritos. Toda la oficina funcionaba como una máquina bien engrasada, cada empleado realizaba diligentemente sus funciones. Levi asintió con satisfacción antes de dirigirse a su oficina. Una vez dentro, Levi hizo un gesto para que la nueva reportera femenina lo hiciera una taza de café. Cuando le trajeron el café fragante, tomó un pequeño sorbo, luego se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los artículos de Steinbird apilados. El proceso de revisión de Levi estuvo lejos de ser riguroso. Rápidamente volteó los artículos, con los ojos hechizados sobre el texto. A menudo solo se detiene brevemente antes de firmar. Para él, tener que revisar estos artículos él mismo aumentaría sin duda su carga de trabajo, que era algo que ciertamente no quería. Prefiere pasar ese tiempo intercambiando experiencias con las bonitas reporteras femeninas. Sin embargo, cuando la mirada de Levi cayó sobre un informe en el Steinbird de hoy, su rostro se oscureció instantáneamente. Inmediatamente recogió la copia de la revisión, se levantó sin dudarlo y se dirigió directamente a Euprasie, quien se centró en escribir su artículo. Euprasie desconocía la tormenta inminente. Cuando la editora principal Levi golpeó la copia de la revisión en su cabeza, levantó la vista en estado de shock, viendo la cara enojada y retorcida de Levi. Euprasie, ¿cuál es el significado de este artículo? La voz de Levi era tan aguda como un cuchillo. ¿Qué quieres decir con la fábrica de Oeste? Confirmó la justicia y disipó la oscuridad que se avecina sobre el Instituto de Investigación de Fontaine. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, una mezcla de curiosidad y tensión llenando el aire. Euprasie suprimió su alarma. Rápidamente reunió la copia de revisión dispersa, luego se puso de pie recto, frente a Levi sin estremecerse. Ella declaró firmemente: el editor jefe Levi, como periodistas, deberíamos restaurar la verdad al público, no difundir rumores. Al escuchar la respuesta de Euprasie, la ira de Levi alcanzó su punto máximo, sus ojos prácticamente escupieron fuego. Subió un dedo directamente en la nariz de Euprasie, su voz temblando de ira. ¿Usted, te atreves a decir que estoy difundiendo rumores? ¿Quién crees que eres, atrevido a hablarme así? Sal de mi vista. Nunca quiero volver a verte. Euprasie no se sintió intimidada por sus amenazas en lo más mínimo. Ella levantó la cabeza. Mirando directamente a los ojos de Levi, su mirada llena de determinación y resolución. Si el Steinbird ni siquiera puede informar la verdad más básica, entonces no tiene sentido que me quede aquí. Como periodista, tengo la responsabilidad de transmitir la verdad al público. Si no puede aceptar eso, entonces no tengo más remedio que irme. Después de decir estas palabras, Euprasie comenzó a empacar sus cosas de manera ordenada. Sus movimientos estaban tranquilos, pero sus ojos revelaron una profunda decepción. En ese momento, una voz suave de repente sonó en el pasillo, tan reconfortante como una brisa de primavera. Estoy profundamente de acuerdo con las palabras del periodista Euprasie. Como reporteros de noticias, nuestro deber principal es informar la verdad al público. Levi estaba a punto de reprender con enojo al entrometido, pero al ver la cara del dueño de la voz, su expresión cambió drásticamente, y las palabras de reprimenda fueron tragadas hacia atrás. Como un camaleón, rápidamente ajustó su expresión, forzando una sonrisa en su rostro y se apresuró hacia el dueño de la voz. Barón Gide. Su presencia trae honor a nuestro humilde cargo. ¿Puedo preguntar qué te trae aquí, mi señor? Gide ofreció una leve sonrisa. No es nada mucho, en realidad. Simplemente quería invitar al editor jefe Levi a la fábrica de West para una taza de té y una conversación. La cara de Levi se volvió aún más pálida, sus ojos llenos de miedo e inquietud. Barón Gide, eres demasiado amable. Pero últimamente he estado terriblemente ocupado con el trabajo, y me temo que estropearía tu disfrute. Ah. Gide suspiró suavemente, una expresión de arrepentimiento en su rostro. Dado que el editor jefe Levi está tan ocupado, no forzaré el problema. Vendré a encontrarte de nuevo cuando tenga la oportunidad. Espero que no digas que estás ocupado entonces. Después de decir eso, se volvió y se fue.
Levi vio desaparecer la figura de Jide, la tensión en sus nervios finalmente disminuyó ligeramente. Trató de retroceder hacia su oficina, pero descubrió que sus piernas parecían haber perdido su fuerza, incapaz de mantener su cuerpo. Luchó para mover los pies, finalmente regresando a su oficina. Se derrumbó en su silla. Beber varios tragos de café antes de que su frenético latido se calmara lentamente. Pero pronto, volvió a caer en una ansiedad profunda. Porque sabía que nadie a quien fue atacado por Jide tuvo un buen final. Y él mismo tenía muchos secretos oscuros desconocidos. Si Jide los descubriera, enfrentaría al menos 30 años de prisión. La idea de pasar el resto de su vida en la oscura y húmeda fortaleza de la prisión de Meropida, pasar interminables días pisando una máquina de coser, envió escalofríos de miedo y desesperación a través de Levi. Salió apresuradamente de la oficina de Steenbird, dirigiéndose hacia una lujosa noble, buscando la protección de la persona detrás de él. Sin embargo, lo que no sabía era que todas sus acciones estaban siendo monitoreadas por alguien con motivos ocultos. Capítulo 52, Duque Joseph. El ambiente era inusualmente tenso en una habitación espaciosa de una lujosa villa. Levi se arrodilló sobre ambas rodillas, sus manos se juntaron firmemente, mirando suplicante al noble de mediana edad delante de él. La cara del noble era severa. Llevaba un atuendo tradicional noble impecablemente elegante, su frente fruncida de preocupación y enojo. Duque Joseph, debe salvarme. El contenido del periódico Steenbird fue informado de acuerdo con sus instrucciones, suplicó Levi. Si me envían a West Factory, he terminado. Al escuchar esto, Joseph frunció el ceño profundamente. Él maldijo enojado. Que Jide es un loco. No solo ha convertido el Instituto de Investigación de Fontaine en un completo desastre, sino que ahora ni siquiera dejará que el periódico Steenbird fuera del gancho. Mientras hablaba, paseaba de un lado a otro en la habitación, claramente acumulando su cerebro para una solución. Levi, todavía arrodillado en el suelo, permaneció inmóvil. Solo ocasionalmente robando miradas a la reacción de Joseph, su corazón se llenó de anticipación y temor. Después de mucho tiempo, Joseph finalmente decidió y dijo, Levi, debes actuar de inmediato. Unir a todos los periodistas y escritores influyentes y publicar públicamente críticas a la fábrica de Occidente en el periódico Steenbird. Quiero que todos sepan lo que están haciendo. Levi, como si estuviera en un salvavidas, respondió rápidamente, sí, su gracia. Lo haré de inmediato. La ansiedad en su corazón se disipó considerablemente con la decisión del duque Joseph. No mucho después de que se fue apresuradamente, Joseph, acompañado por sus guardias, se dirigió hacia la Mermonia Palace. Después de entrar en la Mermonia de Palace, explicó su propósito al mayordomo de Furina, Sedene, quien inmediatamente fue a la habitación de Furina para informar el asunto. Cuando escuchó la noticia de la solicitud de una audiencia del duque Joseph, un toque de sorpresa apareció en los ojos de Furina. Rápidamente reunió sus pensamientos e instruyó a Sedene escoltar al duque Joseph a su sala de recepción. Pronto, los dos estaban sentados uno frente al otro en la sala de recepción elegantemente decorada. Furina sonrió y preguntó cortésmente, «Duque Joseph, ¿qué te trae aquí?» El duque Joseph no respondió directamente a la pregunta de Furina, sino que se sumergió en los recuerdos del pasado. Habló lentamente, su voz teñida con una sensación de vicisitud, «Lady Furina, cuando ascendiste por primera vez al trono, la nación de Fontaine estaba en agitación. Los Ouschens y muchos humanos albergaban dudas sobre ti, y algunos incluso creyeron que habías usurpado el asiento del Hidro Archon. En ese momento crítico, cuando la situación era precaria, fue nuestra familia la que dio un paso adelante y lo apoyó por completo, lo que le permitió estabilizar su posición. Más tarde, en la feroz batalla contra la organización rebelde, la Asociación Purewater, nuestra familia pagó un precio aún más terrible. De los 500 miembros de todo nuestro clan, solo sobrevivió un puñado. Aunque Furina no había experimentado este pasado, ella era consciente de ello. Ella entendió que Joseph simplemente estaba tratando de expresar cuán meritorios eran él y los otros nobles. Joseph continuó, sin embargo. La reciente serie de acciones de West Factory ha hecho que aquellos de nosotros que una vez sacrificamos nuestras vidas por usted nos sentimos extremadamente desanimados. No solo han llevado a cabo una purga imprudente del Instituto de Investigación de Fontaine, sino que también han centrado su atención en el periódico Steenbird, que se dedica a descubrir la verdad y difundiendo justicia, intentando controlar todo. Furina frunció el ceño ligeramente.
Ella respondió con calma, Duque Joseph, entiendo tus preocupaciones. Pero hasta donde yo sé, la fábrica de Oeste no tiene intención de controlar todo. Joseph dijo con vehemencia, Lady Furina, respeto tu opinión. Pero el periódico Steambird es una plataforma importante para la opinión pública en Fontaine. Si incluso no puede hablar libremente, ¿a dónde irá nuestra justicia? No podemos sentarnos de manera inestable y ver a la fábrica de West fábrica sin sentido sobre nuestra libertad de expresión, ni podemos tolerarlo sin duda pisoteando sobre la justicia y la justicia de Fontaine. Furina no podía pensar en ninguna palabra para refutar por un momento, por lo que ella demuró, ordenaré a la fábrica de West que regule su comportamiento de investigación. El duque Joseph claramente no estaba satisfecho con esta respuesta. Dijo en un tono casi amenazante, si la fábrica de Oeste todavía no deja que el periódico Steambird fuera del gancho. No dudaré en saltar desde la parte superior de la Mermonia Palais a toda costa. Estoy dispuesto a usar mi sangre para defender la precaria justicia de Fontaine. Si el duque Joseph realmente tomara una acción tan extrema, la gravedad de las consecuencias sería evidente. No solo provocaría una oposición feroz de toda la clase noble, pero incluso la gente común albergaría una gran insatisfacción con Furina y la fábrica de West, que sin duda era algo que Furina no podía soportar. Bajo tal presión, Furina no tuvo más remedio que comprometerse. Muy bien, entiendo lo que quieres decir. Por favor, cree que manejaré este asunto correctamente. El duque Joseph la miró profundamente y dijo en un tono pesado, Lady Furina, espero que puedas apreciar la lealtad de nuestras familias. No dejes que nuestra pasión se enfríe. Con eso, se puso de pie para despedirse y salió de la sala de recepción con un toque de determinación. Al ver la figura de retroceso del duque Joseph, la cabeza de Furina le dolía. El origen de la nobleza actual de Fontaine se remonta a después de la caída de Egeria, cuando Furina ascendió apresuradamente al trono. En ese momento, la situación de Fontaine era extremadamente caótica, e innumerables oceanidos y familias humanas expresaron una fuerte oposición a este nuevo dios. Cuestionaron las calificaciones de Furina e incluso no dudaron en provocar la guerra para defender sus intereses. Más tarde, con la ayuda de algunos oceanidos y familias humanas, Furina estabilizó gradualmente la situación. Y estos oceanidos y familias humanas se convirtieron en los primeros nobles, con privilegios por encima de la ley. Los oceanids han desaparecido desde hace mucho tiempo de Fontaine, dejando solo a las familias humanas. La nobleza se ha infiltrado en todos los aspectos de Fontaine. La resistencia enfrentada para erradicar por completo solo aumentará. Capítulo 53. La fábrica del Oeste te invita a tomar el té. El estado de ánimo de Joseph fue excelente cuando salió de la Mermonia Palais. Estaba seguro de que, bajo la presión que había aplicado, Furina ciertamente ordenaría que M.A. Dog Gide cesara sus ataques contra el Steambird. Sin embargo, este buen humor fue fugaz. Apenas había dado unos pocos pasos cuando la sonrisa en su rostro de repente se congeló, reemplazada por una expresión nublada. La razón era simple, no muy por delante, Gide estaba de pie, mirándolo con una sonrisa débil y enigmática. Duque Joseph, la fábrica de Oeste te invita a tomar el té. ¿Vamos a ir juntos? La voz de Gide fue gentil y educada. Suena como una invitación informal entre viejos amigos. Joseph apretó los puños, la ira en su corazón ardía ferozmente, casi saliendo de su pecho. Gide, ¿quién crees que eres, atrevido a venir y causarme problemas? La expresión de Gide permaneció sin cambios, aún sonriendo, mientras levantaba dos dedos. Tienes dos opciones en este momento. Primero, obedientemente ven conmigo a West Factory para tomar el té. En segundo lugar, sea golpeado por mí y luego ven conmigo a West Factory para tomar el té. Me pregunto, ¿cuál te gustaría elegir? Al escuchar esto, Joseph rugió con una ira incontrolable. Gide, estás cortejando la muerte. 1. No desperdició más palabras con Gide. Rápidamente girando la cabeza para mirar a los 8 guardias detrás de él. Todos estos guardias eran las élites cuidadosamente seleccionadas, leales a Joseph, y ahora estaban listos, esperando la orden de su maestro. Mátalo. Joseph ordenó, su tono lleno de determinación y crueldad. Los 8 guardias se movieron a su orden, sacando instantáneamente las espadas de sus cinturas, cargando ferozmente hacia Gide. Sus ojos brillaban con luz fría, prometiendo a Gide en pedazos y dejaban su cadáver en la calle. Frente a este ataque agresivo, Gide parecía tranquilo y compuesto. Él agitó ligeramente la espada plateada en su mano.
Su figura se lanza ágilmente a través de los guardias como un dragón de natación. La espada plateada bailaba en sus manos, tan densa y afilada como la caída de la pera bajo la lluvia. Un momento después, la batalla había terminado. Los 8 guardias yacían en el suelo, gimiendo de dolor, después de haber perdido la capacidad de continuar luchando. Jide, sin embargo, todavía se quedó allí, su ropa revoloteando. Lentamente caminó hacia el aterrorizado Joseph. «Duque, ¿vas a caminar solo o tengo que hacerlo por ti?» La ira y el miedo en el corazón de Joseph entrelazados. Dudó por un momento y finalmente eligió someterse. «Yo, caminaré solo». Con eso, dio un paso difícil, siguiendo detrás de Jide. Paso a paso, hacia la villa de Jide. Pronto, la noticia de Jide para llevar a la fuerza a Duque Joseph se extendió por toda la Mermonia Palais como el incendio forestal. Furina entró en pánico al enterarse de que Jide había llevado a la fuerza a Joseph. Presionó apresuradamente el pequeño pastel inacabado en su mano, sin siquiera tener tiempo para arreglar su maquillaje, y salió corriendo. Ella seguía esperando que Jide no actuara imprudentemente. Si Joseph realmente saltara de la parte superior de la Mermonia Palais, empeoraría drásticamente la situación en Fontaine. En ese momento, bien podría convertirse en un chivo expiatorio para apaciguar la ira de los nobles y la gente. En tensión y ansiedad, Furina se apresuró a la villa de Jide lo más rápido posible. Media hora después, llegó a la puerta de la villa, jadeando. Empujando la puerta, la escena antes de que ella la dejara estupefamos. Jide y Joseph estaban sentados en el sofá en la sala de estar, hablando y riendo, el ambiente tan armonioso como si fueran amigos cercanos de muchos años. Viendo la llegada de Furina, Joseph inmediatamente se levantó para saludarla, con un toque de disculpa en su rostro. «Lady Furina, lo siento mucho. Lo que dije antes era impulsivo. Por favor, no te importe». Furina estaba aturdida. Apenas podía creer sus oídos. Nunca imaginó que un cambio tan grande ocurriría en tan poco tiempo, menos de medio día. «Duque Joseph. ¿Qué está pasando exactamente?» Finalmente no pudo evitar preguntar, su tono lleno de confusión y curiosidad. Un profundo miedo parpadeó en los ojos del duque Joseph, su expresión ligeramente rígida, y su voz tembló ligeramente. «No, nada. Solo después de tener una conversación en profundidad con el barón Jide, me di cuenta profundamente de mi propia superficialidad e insuficiencia. He decidido que, desde hoy en adelante, me aislaré en mi mansión, sin preguntar sobre asuntos mundanos. Además, estoy dispuesto a transferir las acciones que sostengo en el Esteambird a Lady Furina de forma gratuita, con la esperanza de que las acepte con una sonrisa». Antes de que terminara de hablar, la voz disgustada de Jide sonó de repente. «Duque Joseph, ¿a qué te refieres con esto?» Al escuchar esto, el duque Joseph inmediatamente se convirtió en un pájaro asustado, su miedo desbordando, y su cuerpo no pudo evitar temblar. Jide frunció el ceño, diciendo con una ira obvia: «Duque Joseph, ¿por qué llevas a Lady Furina? ¿Aceptaría sus cosas casualmente? Esto no solo es irrespetuoso para ella, sino también irresponsable para usted. Pienso, ¿qué tal esto? ¿Deja que Lady Furina compre tus acciones en el Esteambird por 100.000 mora? Esto es justo y razonable». El estado de ánimo del duque Joseph en este momento podría describirse como extremadamente perjudicado. Si sus acciones en el Esteambird se vendieran al precio normal de mercado, valdría al menos 100 millones de mora. Pero no tuvo más remedio que aceptar la sugerencia de Jide. «Está bien, está bien, está bien». El duque Joseph respondió repetidamente, su voz reveló una impotencia y humillación interminables. «Solo 100.000 mora. Volveré y escribiré el acuerdo de transferencia de inmediato». Después de decir esto, no podía esperar para darse la vuelta y irse, escapando de este lugar de pesadilla que nunca olvidaría en su vida. Capítulo 54. Argumento. Después de que Joseph se fue, la atmósfera en la sala de estar de repente se puso tensa. Furina miró la hermosa cara de Jide y dijo con un tono algo frío: «Jide, ¿qué le hiciste exactamente a Joseph?» Jide sintió la frialdad y el interrogatorio en el tono de Furina, que provocó un inexplicable sentido de irritación dentro de él. Sin embargo, hizo todo lo posible para suprimir estas emociones, intentando mantener su voz tranquila. «Solo usó algunos trucos menores, eso es todo. No le causé ningún daño sustancial». Furina frunció el ceño ligeramente y continuó presionándolo. «¿Qué tipo de trucos menores?» Frente a la implacable interrogación de Furina, la expresión de Jide se oscureció gradualmente.
Lady Furina. Debo recordarte, no tengo la obligación de explicarte mis acciones. Al escuchar sus palabras, Furina se sintió profundamente agraviada. Sintió como si Jide la empujara despiadadamente, y sus ojos no pudieron evitar volverse acuosos. Ella luchó para contener las lágrimas que estaban a punto de derramarse, su voz temblando ligeramente como dijo en voz alta. ¿Te das cuenta de que tus acciones han pisoteado las leyes de Fontaine? ¿Así que lo qué? El tono de Jide estaba lleno de desdén. Hay tantos nobles en Fontaine que pisotea la ley. ¿Por qué estás fijado en mí? Furina estaba enojada y ansiosa. Los nobles y la gente lo enviarán de regreso al asiento del acusado algún día. Yo, no quiero que termines así. En el momento en que Jide escuchó estas palabras, la irritación y la frustración en su corazón desaparecieron al instante, como la niebla disipada por la luz del sol. En cambio, una corriente cálida fluyó a través de su corazón. Esta ansiosa y torpe mujer frente a él estaba preocupada por él. Una sonrisa brillante apareció inconscientemente en su rostro. Furina, después de que haya eliminado a estos nobles, iré a aceptar el juicio. Ya había decidido que después de limpiar completamente las nobles facciones en Fontaine, iría a la fortaleza de Meropide para cultivar más puntos de aventura. Al escuchar sus palabras, el corazón de Furina sentía que había sido apuñalado con una aguja de acero. El dolor le dificulta respirar. Las lágrimas finalmente no podían ser retenidas y corrieron por sus mejillas. No había llorado en muchos años, pero la tristeza en este momento era como un río que fluía en reversa, imparable. Esta persona, que siempre había estado defendiendo la justicia y tratando de salvar a Fontaine, estaba destinado a enfrentar un final tan sombrío. Jide dio un paso adelante y la metió suavemente en sus brazos. Fufu, está bien. Incluso si voy a la fortaleza de Meropide, saldré pronto. Su cariñoso Fufu hizo que las mejillas de Furina se enanjaran ligeramente, y la tristeza en su corazón se desvaneció gradualmente, reemplazada por una fuerte sensación de timidez. Ella se ubicó contra su pecho, escuchando su corazón estable y poderoso, sintiendo el calor ardiente que emana de su cuerpo. En este momento, toda la inquietud y la preocupación desaparecieron. Jide miró a Furina en sus brazos, su rostro después de la lluvia de lágrimas parecía aún más lamentable y conmovedora. No pudo evitar bajar la cabeza, preparándose para besar sus suaves labios rojos. «Padre». La voz clara y encantadora de Lynette sonó repentinamente en la espaciosa y tranquila sala de estar, como un guijarro arrojado a un lago tranquilo, rompiendo instantáneamente la tranquilidad original. Este repentino grito hizo que los dos que estaban inmersos en ternura de repente se despertaran, como si hubieran tocado un nervio sensible. Inmediatamente se alejaron el uno del otro, un rastro de vergüenza y pánico parpadeando en sus caras. Para encubrir su comportamiento íntimo en este momento, rápidamente ajustaron sus expresiones y posturas, fingiendo que no había pasado nada. Aparecieron dos figuras en la puerta de la sala de estar. Linney y la ignorante Lynette se quedaron allí. «Padre, señora Furina, lo siento, no vimos nada». Después de que Linney terminó de hablar, rápidamente alejó a Lynette. Después de este pequeño episodio, la atmósfera se volvió incómoda por un tiempo. El aire parecía estar lleno de una emoción indescriptible. Hacer que el espacio originalmente cálido sea un poco estrecho e inquieto. Jide se paró en su lugar, observando la dirección en la que Lynette y Linney se fueron, aliviados en secreto en su corazón. Se dio la vuelta y miró a Furina, solo para verla bajando los ojos, un ligero sonrojo en sus mejillas. Dijo descaradamente suavemente, Fufu, ¿deberíamos continuar? Furina lo miró, se dio la vuelta y salió corriendo de la sala de estar. Jide observó a su bonita figura desaparecer en la puerta, su expresión llena de arrepentimiento. En este momento, la voz del sistema también sonaba, felicitaciones al anfitrión por completar el evento, abrazar a Furina, ganando 400 puntos de aventura. Después de escuchar esta voz, Jide de repente tuvo una idea audaz. Si lo hiciera, se preguntó cuántos puntos de aventura le daría el sistema. Además, en su vida anterior, había aprendido muchas posiciones a través de las películas de acción de Little Island Country. Pensando en esto, apareció una sonrisa lasciva en la esquina de su boca. Después de que Joseph tropezó de regreso a su departamento, inmediatamente se encerró en su estudio. Solo en este espacio cerrado y tranquilo, su corazón en pánico podría consuelo un poco. Nunca olvidaría todo lo que Jide le había hecho en esa sombría y aterradora habitación secreta.
Esos pedazos de papel fueron apretados contra su rostro uno por uno. Cuando se derramó el té, el papel húmedo bloqueó instantáneamente su respiración. Ese sentimiento de desesperación y asfixia que se propaga gradualmente lo empujó a un abismo interminable. Y lo que lo asustó aún más fue la aguda intención de matar revelada en los ojos de Jide. En ese momento, no tenía dudas sobre la determinación de la otra parte y la voluntad de matarlo. ¿Cómo podría aparecer un dios de la muerte tan aterrador en Fontaine? Sacó un pedazo de papel en blanco y no podía esperar para comenzar a redactar el acuerdo de transferencia de capital para el Steambird. La riqueza y el poder podrían perderse, pero si la vida se perdió, se habría ido por completo. Después de redactar cuidadosamente este acuerdo de transferencia de capital, el duque Joseph finalmente sintió una sensación de seguridad. Justo entonces, su puerta fue gentilmente golpeada, y la voz de su mayordomo vino de afuera de la puerta. «Duque Joseph, Duque Tywin está aquí para visitar». Estuvo aturdido por un momento, instintivamente queriendo que el mayordomo decline la visita del duque Tywin. Pero cuando su mirada inadvertidamente se extendió por el contrato que acababa de completarse sobre la mesa, los pensamientos en su corazón comenzaron a flagar sutilmente. «Entonces por favor invítalo». Capítulo 55. He dicho mi pieza. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? En un estudio brillantemente iluminado, la ceja del duque Tywin surgió involuntariamente. Observó que el duque Joseph, después de ser llevado y luego devuelto por Lin Jide, no mostró signos de lesiones y estaba sorprendentemente de buen humor. Esto estaba lejos de lo que había anticipado. Joseph notó con entusiasmo el cambio sutil en la expresión del duque Tywin e inmediatamente entendió la intención del otro hombre, incitarlo a enfrentar a Lin Jide con todas sus fuerzas. Dijo con firmeza: «Tywin, si has venido a persuadirme para ir tras Jide, te aconsejo que abandones la idea. No seré la pata de un gato». Tywin no se rindió tan fácilmente. Continuando persuadiendo: «Joseph, ¿por qué al menos no escuchas mi plan?». Joseph ejerció una considerable influencia en varios sectores de Fontaine. Tratar con Lin Jide sería mucho más difícil sin su ayuda. Joseph fingió indiferencia, diciendo: «Desde que insistes, luego hablas». Duque Tywin comenzó solemnemente: «Debes saber que además de nosotros nobles, hay otros que quieren lidiar con la fábrica de West». «¿Oh? ¿Quién?». Joseph preguntó, su curiosidad despertó. «La Asociación de Agua Pura». Duque Tywin pronunció las tres palabras en voz profunda. Al escuchar Pure Water Association, la expresión de Joseph cambió drásticamente, su rostro muestra una compleja mezcla de miedo y temor. Como si se tocara un miedo profundamente enterrado, sacudió la cabeza repetidamente, su voz temblando ligeramente: «No, absolutamente no. Nunca tendré nada que ver con esos locos». Tywin dijo con calma: «La Asociación de Agua Pura son lunáticos, y Jide es un perro loco. Deja que peleen entre sí y podemos limpiar el desastre». Joseph no estaba fácilmente convencido. Preguntó con un toque de escepticismo: «¿Estás seguro de que la Asociación de Agua Pura se volverá contra Jide, en lugar de aprovechar la oportunidad de tomar represalias contra aquellos de los nobles que participamos en la supresión de ellos hace años?». El duque Tywin sonrió con confianza: «No tienen otra opción. La Asociación de Agua Pura ha estado luchando por sobrevivir desde esa gran batalla. Si no reciben fondos, enfrentarán extinción». Después de escuchar las palabras del duque Tywin, Joseph frunció el ceño y cayó en un pensamiento profundo. Si lo que dijo Tywin era cierto, de hecho era una oportunidad de oro. Pero cooperar con una organización terrorista como la Asociación Pure Water fue como caminar por la cuerda floja. Un paso equivocado podría conducir a una destrucción total. Después de un largo periodo de sopesar los pros y los contras, Joseph finalmente se decidió. «Estoy de acuerdo con tu plan, pero no estaré directamente involucrado. Después de todo, coludir con la Asociación de Agua Pura es un delito grave, y no quiero quemarme». La cara del duque Tywin reveló una sonrisa de conocimiento: «Tenga la seguridad de que no soy un tonto. ¿Por qué me ensuciaría las manos? Nadie sabrá nuestras identidades, incluida la Asociación de Agua Pura». Al escuchar la garantía de Tywin, las preocupaciones de Joseph disminuyeron ligeramente. Él asintió: «Muy bien, procedamos de acuerdo con su plan». Varios días después, Levi se sentó en su escritorio, luciendo angustiado. Había estado anticipando ansiosamente que mientras el duque Joseph tomara medidas, Lin Jide sería derribado y la fábrica de West se disolvería. Sin embargo, habían pasado varios días sin ninguna noticia.
Lo que lo hacía aún más ansioso era que cada vez que intentaba visitar al duque Joseph para preguntar sobre el progreso, siempre fue rechazado con varias excusas. Esto intensificó la inquietud de Levi. Justo cuando estaba inmerso en una profunda preocupación, la puerta de la oficina fue empujada suavemente abierta. Levantó la vista y vio a la persona que menos quería ver. Lin Jide se quedó allí con una sonrisa, su tono se burla ligeramente. El editor principal Levi, parece que no estás muy feliz de verme. En realidad, tampoco quiero verte. Pero, dados los crímenes que ha cometido en el pasado, tengo que invitarlo a la fábrica de West para una taza de té y una buena charla. Al escuchar esto, Levi sintió como si hubiera sido electrocutado, colapsando en su silla. Su cara regordeta estaba llena de terror, y agitó sus manos repetidamente. Barón Jide, no iré, realmente no iré. Lin Jide suspiró suavemente. Dije, esta es la segunda vez que te invité. Esta vez, tienes. Tan pronto como terminó de hablar. Dos hombres corpulentos con uniformes de fábrica de Black West salieron detrás de él. Eran altos y musculosos, con caras inexpresivas. Dieron un paso adelante y agarraron los brazos de Levi, levantándolo de la silla. Levi ya estaba asustado de su ingenio, sus piernas débiles e incapaces de pararse. Trató de luchar, pero los dos hombres eran demasiado fuertes. Y sus luchas fueron inútiles. Al ver esto, Lin Jide frunció el ceño ligeramente y le señaló a los dos hombres que arrastraran a Levi. Entonces, cada uno agarró uno de los brazos de Levi y lo arrastró fuera de la oficina. Cuando salieron de la oficina, toda la oficina de periódicos guardó silencio, nadie se atrevió a hablar, temiendo que enojaran a Lin Jide. Lin Jide caminó hacia el centro del pasillo, aplaudió suavemente y enfocó la atención de todos en él. Luego, dijo en voz alta, aquí, quiero anunciar 3 cosas a todos. Primero, la señora Furina ha adquirido todas las acciones del Steambird. De ahora en adelante, la señora Furina es la verdadera propietaria del Steambird. Segundo, el puesto de editor principal será asumido por Euprasie. Finalmente, quiero enfatizar que el Steambird siempre se adherirá a los principios de la verdad y la objetividad, y solo informa la verdad. Después de hablar, escaneó a la multitud con sus ojos afilados, su tono de repente se vuelve frío. He dicho mi pieza. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? La multitud fue intimidada por su poderoso aura y permaneció en silencio, sin atreverse a encontrarse con la mirada fría de Lin Jide. Al ver que nadie se atrevió a objetar, Lin Jide asintió con satisfacción. Se giró y salió con pasos constantes, señalando a sus hombres que continuaran arrastrando el temblor de Levi. Cuando se fueron, toda la oficina de periódicos cayó en un silencio mortal una vez más. Capítulo 56. Aparición en la corte. Por la tarde, en la ópera Epiclese. Debido a que el acusado en este juicio fue Levi, el editor principal del Steambird, un número considerable de ciudadanos llegó a observar los procedimientos. Los miembros de la audiencia se sentaron en sus asientos, charlando entre ellos, el sonido de sus discusiones se levantó y cayó. Nunca imaginé que el editor jefe Levi sería el tipo de persona que cometía tales crímenes. Solía respetarlo tanto. Tal vez West Factory cometió un error. Creo que el editor principal Levi podría haber sido enmarcado. Hermano, eres lo suficientemente valiente como para decir que West Factory cometió un error. ¿No te preocupa que te invitarán a tomar el té? Yo, solo estaba diciendo, ningún otro significado. En poco tiempo, la figura de Jide apareció en la mesa del demandante. Llevaba un uniforme de guardia negro, que parecía a medida para él, acentuando su postura vertical, como un pino inflexible. Su rostro era guapo, con rasgos bien definidos, y sus ojos marrones profundos estaban llenos de indiferencia. Como el hielo eterno, enviando escalofríos por la columna vertebral. En el momento en que apareció, la temperatura en toda la ópera parecía caer varios grados, y las discusiones originalmente ruidosas se convirtieron instantáneamente en susurros silenciosos. La mayoría de los miembros de la audiencia miraban a Jide con un profundo miedo en sus ojos. Pero algunos jóvenes lo miraron. Sus ojos brillan de admiración. Sintieron que el comportamiento frío, resuelto e intrépido de Jide era precisamente lo que buscaban y anhelaban. En una caja en el segundo piso, la mirada de Furina siguió a la figura de Jide de cerca. Después de su encuentro íntimo, ella se había apegado a él. Presumido. Furina resopló fríamente. ¿Por qué este tipo tiene que ser tan guapo? Posteriormente, el acusado, Levi, y su abogado defensor, Blake, entraron juntos en la vista de la multitud. Hola,
Abogado Blake, mucho tiempo sin ver, Gide saludó a Blake calurosamente. Sin embargo, en los oídos de Blake, esta suave voz era nada menos que el susurro del diablo. Blake trató de mantener su voz estable. Pero un ligero temblor aún traicionó su ansiedad. Barón Gide, no estoy aquí para defender la inocencia de mi cliente, sino para tratar de reducir su oración tanto como sea posible. ¿Oh? ¿Es así? Gide suspiró suavemente, un toque de arrepentimiento en su tono. Qué lástima, todavía prefiero el rebelde. Su arrepentimiento no fue fingido sino un sentimiento genuino del corazón. Porque para él, la dificultad reducida del juicio también significó una disminución correspondiente en los puntos de experiencia que podría ganar. Esta sensación de pérdida fue como traer 998 a un club real, solo para que le dijeran que solo había 198 servicio. Pronto, con el anuncio solemne de Neo Billete. El juicio comenzó oficialmente. Gide se paró en la mesa del demandante, su expresión solemne, su voz firme y poderosa. El acusado, Levi, es culpable de difamación grave por aceptar beneficios, abusar de su poder y distorsionar deliberadamente hechos, causando daños extremadamente graves a muchas personas. Después de que terminó de hablar, Blake comenzó su defensa. En nombre de mi cliente, admito que de hecho hubo estos comportamientos inadecuados, pero no creo que causaron un gran daño a muchas personas. Gide sonrió fríamente. Entonces enumeraré uno por uno los pecados cometidos por Levi. Hace 5 años. El respetado profesor Aello accidentalmente dejó caer sus anteojos en la calle. Cuando se inclinó para recogerlos, inadvertidamente tocó las nalgas de una mujer que pasaba. Este fue originalmente un malentendido involuntario. Sin embargo, Levi aprovechó la oportunidad para hacer un gran alboroto, instruyendo a sus subordinados que escriban un informe exaltando al profesor Aello como el lobo de las calles. El profesor Aello no pudo soportar tal humillación y finalmente eligió ahogarse, usando su vida para defender su inocencia restante. Y Levi lo calumnió descaradamente por haber muerto de vergüenza, lo cual es realmente escandaloso. Tan pronto como terminó de hablar, los miembros de la audiencia se pusieron de pie uno tras otro, sus caras se llenaron de ira y conmoción. Porque solo ahora entendieron la verdad de lo que sucedió ese año. El profesor Aello había sufrido 5 años de injusticia. Inmediatamente después, Gide hizo que el testigo de ese año testifique en la corte, demostrando todo. Los miembros de la audiencia maldecieron la desvergüenza y la bajeza de Levi. Silencio. La jueza Neo Billete rugió con dignidad, y toda la ópera regresó inmediatamente al silencio, con solo la voz tranquila y firme de Gide resonando. Continuó enumerando los crímenes de Levi. Hace solo un año, un niño inocente, de solo 5 años, desafortunadamente cayó a su muerte. Su madre, Angela, asistía a la boda de un amigo con completo vestido en ese momento. Llena de alegría, recibió esta repentina mala noticia. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiar su vestido antes de apresurarse a la escena. Sin embargo, en el momento en que estaba afectada por el dolor, Levi, esta bestia de sangre fría, en realidad calumnió a Angela en el vapor, afirmando falsamente que había llegado tarde después de tener una aventura con su amante, e incluso la describió descaradamente como una sonrisa en su rostro. Estas palabras escandalosas hicieron que Angela sufriera innumerables malentendidos y condenas en un corto periodo de tiempo. Incapaz de resistir este doble golpe, ella eligió terminar su joven vida de la misma manera, en ese triste lugar, el día después de la muerte de su hijo. Aunque este incidente no había sucedido hace mucho tiempo, muchas personas todavía lo recordaban vívidamente. Recordando que también habían estado entre los que condenaron a Angela, se sintieron profundamente avergonzados. Después de escuchar, Blake ni siquiera quería defender a Levi más. ¿Cómo podría esta persona ser tan malvada? Gide no detuvo sus pasos. Continuó enumerando los numerosos crímenes de Levi a lo largo de los años, cada uno lo suficiente como para hacer que la gente se abre boquiabierto. Al mismo tiempo, despejó los nombres de aquellos que habían sido calumniados por Levi, permitiendo que su inocencia sea reconocida por el mundo una vez más. Furina miró a Gide en el asiento del acusado, y un rastro de admiración no pudo evitar levantarse en su corazón. A partir de hoy, se conmuta la sentencia de muerte de este tipo. Esta prueba duró mucho tiempo, principalmente porque había demasiadas víctimas. Cuando la última víctima, Euprasie, tomó la posición y denunció cómo Levi había revertido en blanco y negro, acusándola falsamente, el creador original, de plagio, ya era mediodía al día siguiente.
Muchos miembros de la audiencia optaron por irse debido al agotamiento, y la ópera estaba vacía, y solo unas pocas personas aún aguantan. El abogado del acusado, Blake, no pudo resistir la somnolencia y se durmió en el asiento del acusado. Solo Gide, como una estatua inquebrantable, mantuvo su postura vertical, sus ojos brillantes y penetrantes, como si no supiera que era la fatiga. Los párpados de Furina también comenzaron a sentirse pesados, constantemente peleando, pero todavía luchaba por permanecer despierto. Sus ojos nunca se van de la figura de Gide. Finalmente, después de una larga espera y anticipación, la oratrice mecánica de Anjalse Cardinale hizo una decisión justa. El acusado, Levi, es sentenciado a cadena perpetua por cometer múltiples delitos graves. Capítulo 57. El caso de las chicas desaparecidas. En la oficina del presidente de la Mermonia Palace, Neuvillette fue enterrada en una pila de archivos de casos gruesos. Su frente estaba fruncida, lo que indica que el caso con el que estaba tratando era bastante espinoso. En este momento, la puerta de la oficina se abrió suavemente, y Tywin entró con pasos constantes. Presidente del Tribunal Supremo Neuvillette, ¿me llamaste?, preguntó respetuosamente. Neuvillette levantó la vista y dejó el archivo de casos en su mano. Jefe Tywin, ¿cómo va su investigación sobre la desaparición de la niña Lindsay? Tywin sacudió la cabeza ligeramente, un toque de impotencia en su rostro. Desafortunadamente, todavía no hemos encontrado ninguna pista valiosa. Después del análisis preliminar, el Marechal C. Pantom cree que este caso debería estar relacionado con las desapariciones en serie de las niñas y es el trabajo del mismo perpetrador. La expresión de Neuvillette se volvió seria y preguntó con voz fría, Jefe Tywin, por favor dime, ¿cuántas chicas han desaparecido en los últimos 10 años? Tywin reflexionó por un momento y dijo vacilante, sobre 20. Tan pronto como terminó de hablar, la cara de Neuvillette de repente se hizo aún más fría. Le corrigió por palabra, no, un total de 24 chicas han desaparecido. Yo, lo siento. Tywin se dio cuenta de su error e inmediatamente se disculpó. Neuvillette no aceptó su disculpa y continuó con una voz profunda, el Marechal C. Pantom ha estado investigando este caso durante 10 años. Hasta ahora, ni siquiera ha encontrado una sola pista valiosa. Su tono estaba lleno de decepción e insatisfacción. Tywin guardó silencio, incapaz de ofrecer ninguna defensa. Investigar un caso durante 10 años sin progreso fue simplemente inaceptable. Pero los detalles de las desapariciones en serie de las chicas jóvenes eran demasiado confusos. Las chicas desaparecidas parecían haber desaparecido repentinamente de la faz de la tierra, y no se podía encontrar rastro de ellas. El Marechal C. Pantom había estado tratando de atrapar al asesino durante 10 años. Pero todavía eran con las manos vacías. Después de un momento, Tywin levantó la cabeza, sus ojos parpadearon con determinación. Presidente del Tribunal Supremo Neuvillette, por favor danos un poco más de tiempo. Creo firmemente que el Marechal C. Pantom podrá descubrir la verdad y atrapar al verdadero culpable. Sin embargo, Neuvillette ya no tenía ninguna esperanza para el Marechal C. Pantom. Jefe Tywin, planeo entregar este caso a West Factory para su investigación. Haz tu mejor esfuerzo para cooperar con ellos. Tywin sintió una explosión de frustración e ira en su corazón, y sus manos se apretaron firmemente involuntariamente, sus nudillos se volvieron blancos. Permitir que la recién establecida fábrica de West reemplace a los siglos Marechal C. Pantom para investigar el caso fue sin duda un gran insulto al Marechal C. Pantom. Respiró hondo, haciendo todo lo posible para calmar sus emociones crecientes, y luego dijo en un tono casi alegre, Presidente del Tribunal Supremo Neuvillette, te imploro que reconsideres esta decisión. La mirada de Neuvillette era como dos cuchillas afiladas, perforando directamente a los ojos de Tywin. Jefe Tywin, le he dado a la Marechal C. Pantom demasiado tiempo y oportunidad. Ya no puedo tolerar más chicas de Fontaine que desaparecen en esta oscuridad desconocida. Entiendo. Tywin solo pudo renunciarse a su destino. Luego, se quitó su permiso. Después de salir de la Mermonia de Palace, ya no podía mantener la compostura y la calma. Su rostro se volvió extremadamente sombrío, como un león que eligió a alguien para devorar. Una vez que la fábrica del oeste descubre al verdadero culpable, la posición del Marechal C. Pantom estará en peligro. Esta organización, que tiene poderes similares al Marechal C. Pantom, inevitablemente los aumentará y los reemplazará por completo.
El Maréchal Pantom inevitablemente será marginado y reducido a un papel de apoyo insignificante. Esto es absolutamente inaceptable para la familia Lannis. Parece que algunas cosas deben hacerse de antemano. Los ojos de Tywin gradualmente se volvieron fríos y astutos, como una serpiente venenosa a punto de lanzar un ataque mortal. Sus alumnos se contraían en una línea delgada. En el amplio césped detrás de la villa de Lingide, la luz del sol se roció como seda fina, agregando un poco de brillantez a un intenso y emocionante duelo de espada. Los dos lados del duelo de la espada eran Clorinde y Lingide. Aunque la escena parecía muy intensa, cualquier persona con un ojo exigente podía ver que Lingide había controlado por completo la batalla. Cada vez que balanceaba su espada, parecía tranquilo y sin prisas. Clorinde, por otro lado, solo podría luchar para hacer frente y apenas aferrarse bajo la feroz ofensiva del oponente como una tormenta. Después de un tiempo, Lingide eliminó casualmente la espada de Clorinde, anunciando el final del duelo. Lynette y Linney, que estaban observando desde la barrera, habían preparado toallas y las enviaron para que se limpiaran. Lingide tocó cariñosamente las pequeñas cabezas de Lynette y Linney, lo que hizo que las caras de los dos pequeños florecieran con brillantes sonrisas. Clorinde todavía estaba jadeando, y las cuentas de cristal de sudor se deslizaron por sus mejillas justas. El limo blanco en su pecho temblaba suavemente con su pesada respiración, ondulantes círculos de delicadas olas en el aire. Extendió la mano y tomó la toalla entregada desde un lado, limpiando suavemente el sudor de su cara, pero su mirada se volvió a Lingide con una expresión compleja. Recordando el duelo hace más de un mes, aún podría luchar contra Lingide de un lado a otro. Aunque era ligeramente inferior, la brecha no era significativa. Sin embargo, hoy, la espada de Lingide se ha vuelto más allá de su alcance. Su talento y velocidad de progreso en la espada son simplemente increíbles. Incluso usar el término genio sin igual para describirlo parece lejos de ser suficiente. Clorinde, tu espada es realmente rápida y precisa, pero también hay muchas deficiencias. Lingide comentó objetivamente. Tu fuerza de ataque es ligeramente insuficiente y te falta variedad. Después de escuchar esto, Clorinde cayó en un pensamiento profundo. Como mujer, tiene una desventaja natural en la fuerza, lo cual es difícil de compensar. Además, aumentar la fuerza significa que debe aumentar su peso corporal, lo que conducirá a una disminución en su velocidad. Lo cual no vale la pena la pérdida. Pero agregar cambios al ataque es una muy buena dirección para mejorar. Justo cuando estaba a punto de pedir más consejos, se acercó a Old Dirk, interrumpiendo su conversación. El joven maestro, el presidente del Tribunal Supremo Neuvillette envió a alguien para entregar un mensaje, pidiéndole que vaya a la Mermonia de Palacio de inmediato. Está bien, iré ahora. Lingide asintió en respuesta. Capítulo 58, un caso complejo. Gide abrió la puerta y entró en la oficina de Neuvillette. Al escuchar el sonido de la puerta, Neuvillette inmediatamente detuvo su trabajo ocupado y miró al extraordinario visitante, sus ojos mostraban involuntariamente admiración. En los largos 500 años, había visto innumerables talentos de Fontaine. Entre estas estrellas brillantes, Gide fue sin duda la más sorprendente. Gide, tengo un caso que me gustaría confiarte. Mientras hablaba, Neuvillette empujó la gruesa pila de documentos en su escritorio frente a Gide. Gide miró a la portada de los documentos, y las palabras desaparición en serie de chicas jóvenes llamaron su atención. Así que es este caso. Él sonrió suavemente. Presidente del Tribunal Supremo Neuvillette, probablemente conoces la historia interna. Neuvillette se sorprendió al escuchar esto, un toque de sorpresa apareció en sus ojos, y le preguntó tentativamente, ¿qué quieres decir? Gide asintió y respondió con voz profunda, todos se disolverán en el agua. Y solo el hidro Archon llora en su trono. Neuvillette le dio una mirada profunda, diciendo significativamente, sí, de hecho no eres una persona común. No se detuvo en el tema, pero rápidamente trajo sus pensamientos al caso en sí mismo, estas chicas deberían haberse disuelto en el mar primordial, pero ¿por qué el culpable haría esto? Gide levantó con calma un dedo y respondió sucintamente experimento. Neuvillette entendió instantáneamente su significado, alguien quiere restaurar a las personas disueltas en el mar primordial, pero para evitar que su experimento dañe a los sujetos que quieren restaurar. Entonces, siguen haciendo muestras para usar para sus experimentos. Exactamente. Gide afirmó su suposición. La ira se encendió instantáneamente en el corazón de Neuvillette,
y de repente golpeó el escritorio, haciendo que los documentos saltaran, absolutamente escandaloso. Después de mucho tiempo, Neuvillette calmó gradualmente su ira. Se volvió hacia Gide y dijo solemnemente, parece que confiarle que investigue este caso fue la decisión correcta. Gide no tenía prisa por expresar su posición, pero aprovechó la oportunidad para presentar su solicitud. Si este caso se puede resolver con éxito, espero que todos los casos penales en Fontaine sean manejados por nuestra fábrica oeste de ahora en adelante, y el Maréchal C. Pantome ya no intervendrá. Neuvillette reflexionó por un momento. Luego respondió en serio, mientras su fábrica de oeste pueda resolver con éxito este difícil caso, aceptaré su propuesta. Es un trato. Gide asintió, indicando su aceptación de la condición. Luego, recogió la gruesa pila de documentos en el escritorio y se preparó para salir de la oficina. Aunque ya sabía que el verdadero culpable era Bacher, también sabía que encontrar a Bacher no sería fácil. Además, hubo algunas dudas obvias en uno o dos de los casos de niñas desaparecidas. Por ejemplo, la desaparición de la niña Lindsay hace unos días fue diferente de otros casos. Gide decidió regresar y estudiar estos documentos cuidadosamente para ver si podía encontrar más pistas. Cuando salió de la solemne puerta de la Mermonia Palais, se encontró con Furina, quien acababa de terminar de ver la ópera. Los ojos de Furina cayeron sobre los documentos pesados que Gide estaba sosteniendo con fuerza. Y la curiosidad la llevó a dar un paso adelante y preguntar suavemente, Gide, ¿qué están sosteniendo? Gide respondió, estos son los archivos de casos para la desaparición en serie de las jóvenes. Neuvillette ha confiado a la fábrica de West para investigar el caso. Al escuchar esto, los ojos de Furina se iluminaron. Ella había estado prestando atención a este caso durante mucho tiempo. Y ahora no pudo evitar compartir sus ideas, siempre he tenido una suposición audaz sobre este caso confuso. ¿Oh? Gide levantó una ceja, mostrando un gran interés. Soy todos los oídos. Furina se aclaró la garganta y luego, en su único tono exagerado e infeccioso, comencé a narrar, sospecho que la mente maestra detrás de todo esto puede ser una organización secreta y malvada de culto. Planearon cuidadosamente las desapariciones de estas chicas, y es probable que su propósito sea usarlas como sacrificios para ofrecer al dios malvado en el que creen, a cambio del poder malvado, o incluso el secreto de la vida eterna. Después de escuchar la suposición de Furina, Gide la expuso inexpresivamente, tienes estas tramas de las novelas, ¿no? Furina fue atrapada, sin palabras por un momento, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Ella replicó involuntariamente, ¿quién dijo eso? Esta es claramente mi especulación razonable basada en las pistas del caso. A lo sumo, solo tomé prestado un poco. Me atrevo a decir que esta es definitivamente la suposición más cercana a la verdad. Gide no pudo evitar quejarse, según usted, este dios malvado sigue siendo un incubus, específicamente que exige que los sacrificios sean niñas jóvenes. Furina asintió pensativamente, tienes un punto, este dios malvado podría ser el tipo de monstruo o tentáculo. Al ver que el tema se vuelve cada vez más parcial, Gide decidió no enredarse con esta tonta chica con una forma de pensar extraña. Apreció su ritmo, queriendo irse lo antes posible. Oye, espera por mí. Furina miró su partida apresurada, pisoteó los pies con ira y rápidamente lo persiguió. Después de regresar al estudio, Gide inmediatamente se dedicó a la investigación del caso. Recogió el archivo detallado de la recientemente desaparecida niña Lindsay y lo leyó atentamente. Furina le estaba haciendo caras en secreto desde un lado. Este tipo odioso ni siquiera elogió mi ingeniosa deducción. Pena de muerte. Aunque ella se quejó en su corazón, sus ojos se sintieron inconscientemente atraídos por Gide. Ella descubrió que cuando él estaba trabajando atentamente, el esquema de su perfil era particularmente claro, tan perfecto como una escultura. Gide estaba profundamente inmerso en los pensamientos del caso. La desaparición de la niña Lindsay siempre le dio una sensación muy extraña. Este caso parecía estar relacionado con la desaparición en serie de las niñas, pero había diferencias obvias. Pensó durante mucho tiempo, pero no pudo entender ninguna pista. Después de retirarse de sus complejos pensamientos, Gide apareció accidentalmente y encontró a Furina mirándolo con aturdimiento, sus ojos parpadean con una brillantez inexplicable. Cuando Furina se dio cuenta de que él la estaba mirando, rápidamente se retractó de su mirada como un ciervo sorprendido, y un leve sonrojo apareció en sus mejillas involuntariamente.
Jide fue tocado suavemente por esta escena, se puso de pie y caminó lentamente hacia Furina. Furina sintió su enfoque, el aura y calidez masculina únicas hicieron que su corazón latiera más rápido. Ella cerró suavemente los ojos, esperando el momento que estaba a punto de llegar. Una extraña emoción llenó el aire, agregando un poco de romance al estudio. Sin embargo, en este momento, hubo un suave golpe en la puerta. Lady Furina, maestro Jide, la cena está lista. La voz de Old Dirk vino de afuera de la puerta. La atmósfera ambigua se disipó instantáneamente. Jide se sintió muy decepcionado, pero tuvo que responder, tío Dirk, estaremos allí. La escena gradualmente se volvió incómoda, y naturalmente no haría la tonta pregunta de si continuar. Capítulo 59. La extraña desaparición. La noche era como agua, con innumerables estrellas que adornaban el cielo profundo. Furina, vestida con un juego de pijamas lindo y ligeramente informal, se sentó cómodamente en su cama suave en la nube. No pudo evitar reírse, pensando en la expresión frustrada de Jide cuando él no pudo alcanzar sus labios. Cada momento que pasó solo con él fue el momento más alegre y liberador para su alma. Porque frente a él, ella no tuvo que fingir, no tuvo que interpretar desesperadamente el papel de un dios, ella podría ser su verdadero yo. Y esa fuerte profecía que la había estado asfixiando parecía menos desalentadora. Con él a su lado. Se sentía como si todas las cargas pudieran ser compartidas, y todas las preocupaciones podrían desaparecer. Si la gente de Fontaine realmente sobreviviera a la crisis provocada por la profecía, ella inmediatamente abdicaría y luego estaría con él. Habiendo arreglado investigar el caso con Jide al día siguiente, se fue a la cama temprano, lista para quedarse dormido. Sin embargo, tan pronto como se tumbó, sus pensamientos no pudieron evitar deambular, imaginando todo tipo de posibilidades para el futuro con Jide. Estas hermosas fantasías eran como una suave canción de cuna, suavemente arrullándola para dormir. Sus párpados se volvieron pesados gradualmente, su conciencia se borraron, y finalmente se dirigió a un dulce sueño. Esa noche, Furina dormía particularmente. Por la mañana, el sol abrasador brillaba por la ventana, despertando suavemente Furina, manchas doradas de luz bailando en su rostro, disipando su somnolencia. Abrió sus ojos somnolientos, saludó el calor y estiró su cuerpo, dando un bostezo contento. Pero cuando su mirada inadvertidamente barrió el reloj, sus movimientos de repente se congelaron. Las manos del reloj habían superado con creces sus expectativas, un descubrimiento que la dejó aturdida. Después de un breve momento de distraído, rápidamente recuperó sus sentidos y comenzó a ocuparse de lavado y maquillaje. Sus movimientos se volvieron rápidos y ordenados, aprovechando al máximo cada momento. Después de vestirse, ni siquiera tuvo tiempo para desayunar antes de salir corriendo de su habitación. Ella corrió, se reprendió internamente. Ella generalmente era tan puntual, ¿cómo podría haberse despertado tan tarde esta vez? Un momento después, Furina salió de la Mermonia Palace. Miró a su alrededor y rápidamente vio a Jide, quien descansaba con los ojos cerrados en una silla no muy lejos. Ella se regocijó en secreto de que él todavía estaba esperando, a pesar de que llegó tan tarde. Entonces, ella caminó hacia él con un ritmo elegante pero rápido, ya preparado para aceptar su regaño. Al escucharla acercándose a los pasos, Jide abrió los ojos. Miró a Furina indiferentemente. Luego miró el reloj en su muñeca. Felicitaciones, señora Furina, solo llegas 2 horas tarde. Furina originalmente había querido disculparse, pero sus palabras sarcásticas eran simplemente demasiado irritantes. ¿Qué quiso decir con solo 2 horas tarde? Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y resopló, ¿no es normal que una diosa llegara tarde? Jide se puso de pie de la silla. Fontaine es una nación de justicia y esta diosa está socavando la equidad y la justicia. Mientras hablaba, se acercó a Furina y, tomándola por sorpresa, extendió la mano y se movió con fuerza su frente suave. ¡Ay! Furina exclamó con dolor, agachándose y cubriéndose la frente con sus delgados dedos. Lágrimas brotaron en sus ojos. Después de un tiempo, se levantó lentamente, mirando a Jide, un toque de ira en su voz. «Bastardo, ¿no puedes tener algo de caballería?» Jide respondió sin expresión, «Lo siento, no tengo ese tipo de caballería». Furina estaba furiosa, pero no había nada que pudiera hacer, ya que era la que llegó tarde. No tuvo más remedio que tragar su ira. Secretamente prometió que si Jide alguna vez se atreviera a llegar tarde en el futuro,
ella se inclinaría con fuerza su frente, haciendo que este imbécil desalmado probara la amargura. Luego, los dos caminaron juntos hacia la casa de una joven llamada Lindsay. El padre de Lindsay, Russell, era un bien comerciante de materiales de construcción conocidos en Fontaine, con considerable riqueza. Cuando se enteró de la llegada de Gide y Furina, se apresuró a saludarlos, su rostro se llenó de ansiedad y anticipación. Lady Furina, maestro Gide, te lo ruego, debes salvar a mi hija Lindsay. Russell, su cabello se atenuó y su cara demacrada, suplicó. Esto una vez. El empresario enérgico había perdido por completo su antiguo comportamiento debido a la desaparición de su amada hija. No te preocupes, haré todo lo posible para rescatar a tu hija, dijo Gide con firmeza. Al escuchar sus palabras, Hope reavivó en los ojos de Russell. Aunque Gide era intimidante, sus habilidades y habilidades fueron reconocidas por todas las personas de Fontaine. No solo era una persona despiadada, sino también una persona reconocida supercapital. Maestro Gide, estoy contando contigo, dijo Russell sinceramente. Gide asintió ligeramente y luego llegó directamente al grano. Señor Russell, ¿qué tipo de persona es la señorita Lindsay? Russell reflexionó por un momento y lentamente respondió, mi hija es alegre y viva, amable. Corazón y lleno de un sentido de justicia. A menudo toma la iniciativa de ayudar a las personas pobres que luchan. Al escuchar esto, un destello parpadeó en los ojos de Gide. Como esperaba, la desaparición de Lindsay fue muy sospechosa. Continuó preguntando, entonces, por favor, dígame en detalle cuáles fueron las circunstancias específicas en la noche que Lindsay desapareció. La cara de Russell reveló la tristeza indiscronada como recordó, hace 5 noches, tuve un importante compromiso social, así que no regresé a la villa. Lindsay regresó directamente a su habitación después de terminar la escuela en el Fontaine Research Institute. Y ella no ha salido desde entonces. Mientras él dijo esto, su voz comenzó a temblar. No fue hasta que regresé al día siguiente al mediodía que descubrí que se había ido. Busqué toda la mansión e incluso movilicé todas las fuerzas que pude encontrarla, pero aún no pude encontrar ningún rastro de ella. Después de escuchar, Gide reflexionó por un momento y luego dijo, llévanos a la habitación de Lindsay para echar un vistazo. Está bien, respondió Russell e inmediatamente llevó a Gide y Furina a la habitación de Lindsay. El dormitorio de Lindsay estaba decorado con un ambiente típico de niña, con todo tipo de adornos lindos llenando todo el espacio. Gide abrió suavemente el libro y descubrió que las páginas estaban intercaladas con muchos de los pensamientos de Lindsay, la escritura delicada, revelando su amor y anhelo de historias de detectives. La colcha en la cama estaba bien doblada. En todo el dormitorio, no había un rastro de peleas, ni una sola gota de agua. Viendo esto, Gide probablemente ya sabía la verdad. Capítulo 60. Discusión de casos. Después de regresar de la villa de Russell, Gide extendió todos los archivos de información sobre la niña desaparecida en la mesa de la sala de conferencias y los revisó uno por uno. Luego, eligió 3 archivos de ellos y los leyó cuidadosamente. Furina observó todos sus movimientos en silencio, su corazón lleno de confusión. Completamente incapaz de entender el significado detrás de las acciones de Gide. Ella preguntó, Gide, ¿has descubierto algo? No lo escondas, dime rápidamente. Gide levantó la cabeza, un brillo astuto en sus ojos, y dijo, de hecho, he descubierto información crucial, pero si quieres que lo comparta contigo, a menos que tú. Se detuvo abruptamente, dibujando deliberadamente sus palabras, dejando un suspenso que despertó por completo el apetito de Furina. Efectivamente, Furina no pudo contener su curiosidad interior y le preguntó con impaciencia, ¿a menos que qué? Gide señaló su rostro con su dedo, el significado era obvio, quería que ella lo besara. Furina inmediatamente se sintió tímida y molesta. Este tipo descarado en realidad se atrevió a usar esto como un chip de negociación para chantajearla. Pero como el dios de la justicia, es necesario hacer algunos sacrificios en busca de la justicia. Ella se convenció con éxito con esta razón. Suprimiendo la timidez en su corazón, se paró de puntillas y colocó suavemente un beso ligero y fugaz en la mejilla de Gide. Como una libélula que echa el agua. Después del beso, la cara bonita de Furina se sonrojó ligeramente. Miró a Gide con una sonrisa y preguntó con cierta urgencia, ahora puedes decirme esa información importante, ¿verdad? Sin embargo, Gide sacudió suavemente la cabeza y dijo lentamente, no hay necesidad de apresurarse.
Discutamos juntos después de que Opelia y los demás regresen. Furina estaba aturdida. Luego se dio cuenta de que le había dado una ventaja para nada. Maldita sea. Pena de muerte. Pena de muerte. Pena de muerte. Ella lo miró ferozmente. Pero Lin Yide simplemente extendió sus manos, con una expresión inocente en su rostro. Esto hizo que Furina sea aún más enojado. Poco después, Opelia, Ebel y Clorinde llegaron a la sala de conferencias una tras otra, mientras que Arlecchino estaba ausente de la reunión debido a estar ocupado con una investigación. Todos se sentaron a ambos lados de la mesa de la conferencia. Lin Yide se aclaró la garganta y comenzó la reunión. Ofelia fue la primera en hablar. Ella declaró clara y con fuerza: después de una investigación en profundidad de Ebel y yo, descubrimos que Lin Sai es una niña que está muy dispuesta a ayudar a los demás. Aunque es rica, nunca se entrega a comprar productos de lujo, sino que usa la mayor parte de su riqueza para ayudar a las personas pobres que luchan. Sus palabras verificaron la descripción anterior de Russell y corroboraron aún más la suposición de Lin Yide. En este momento, Lin Yide dijo: la desaparición de Lin Sai no es el trabajo del mismo perpetrador que la reciente serie de casos de niñas desaparecidas. Tan pronto como se dijo, hubo un alboroto en la sala de conferencias. Furina y los demás se miraron. Sus caras llenas de asombro. ¿Cómo es esto posible? Furina soltó con incredulidad: a juzgar por los métodos, esta es claramente una serie de casos de niñas desaparecidas. Lin Yide se puso de pie, sus dedos barrieron los documentos sobre la tabla uno por uno y explicados de manera ordenada. Presta atención a la información de estas víctimas. Todos provienen de familias comunes o pobres, se retiran y tienen pocas actividades sociales. Este fondo no solo proporciona conveniencia para que el autor cometiera delitos, sino que también hace que su desaparición sea difícil de atraer una atención social generalizada. La situación de Lin Sai es obviamente muy diferente de estas víctimas. Como agente superior, Opelia entendió instantáneamente la rareza de la desaparición de Lin Sai y se analizó claramente: Lin Sai tiene diferencias significativas con las otras niñas desaparecidas. Ella tiene un amplio círculo social y una familia rica, por lo que tomar medidas contra ella inevitablemente causará una gran reacción social. Lin Yide asintió: entonces, la desaparición de Lin Sai no es el trabajo del autor de la serie de casos de niñas desaparecidas. Furina continuó preguntando: entonces, ¿quién lo hizo? Si fuera por dinero, Russell debería haber recibido una nota de rescate hace mucho tiempo. Lin Yide no respondió a su pregunta, pero entregó los 3 archivos que había seleccionado anteriormente para Ofelia y Ebel. Investigue las actividades recientes de las familias de estas 3 víctimas. Después de un breve pensamiento, Ofelia mostró una mirada de realización repentina. Tomó los documentos, rápidamente se puso de pie y salió de la sala de conferencias con Ebel, que todavía estaba un poco confundido. Después de que Ofelia y Ebel se fueron, solo Lin Yide y Furina, que todavía estaban confundidos, permaneció en la sala de conferencias. Furina preguntó con algo de molestia: hola, Yide, ¿qué está pasando exactamente? Lin Yide simplemente sonrió y no respondió directamente, pero señaló su mejilla nuevamente. El significado implícito era obvio. Furina alejó la cabeza, afirmando firmemente que no sería engañada por él nuevamente. Al ver que Furina no tomó el anzuelo, Lin Yide decidió tomar la iniciativa. Rápidamente se acercó a ella, y antes de que ella pudiera reaccionar, él le dio un beso suavemente en su mejilla férrea y de jade. Cuando Furina volvió a sus sentidos, Lin Yide ya se había distanciado, con una sonrisa engreída en su rostro. Tú, bastardo. Las mejillas de Furina se enrojecieron ligeramente, y ella lo miró. Lin Yide dijo con una cara gruesa: lo siento, ¿quién te dijo que fueras tan lindo? ¿Por qué no me devuelves el beso y lo llamaremos incluso? ¿Besar? ¿No le daría a este bastardo una ventaja aún mayor? Incapaz de hacer nada sobre el odioso chico frente a ella, Furina cruzó los brazos y se enfureció. La sentencia de muerte de Lin Yide pasó de 10 veces a 100 veces. Además, antes de llevar a cabo la sentencia de muerte, ella lo azotaría severamente, para que él pudiera probar su poder. Al pensar en que Lin Yide fuera azotado por ella y rogando misericordia de sus rodillas, las esquinas de su boca no pudieron evitar levantarse, revelando una sonrisa engreída. Lin Yide no continuó manteniéndola en suspenso, pero dijo su deducción: la desaparición de Lin Sai no es el trabajo del autor de la serie de casos de niñas desaparecidas, sino su propia elección. ¿Cómo es esto posible?
Furina exclamó en estado de shock, sintiéndose muy incrédulo sobre esta respuesta. Si realmente desapareció a propósito, ¿cuál es su propósito? Los ojos de Lin Jide gradualmente se volvieron profundos, y él dijo con emoción, ella está usando su propio camino para ayudar a las familias de las víctimas de la serie de casos de niñas desaparecidas.